Mi nombre es Javier Rubinstein. Yo soy diseñador de personajes. Les doy la bienvenida al mundo del diseño de los personajes. Diseño de personajes es una unión entre diseño y escultura. Por un lado nos va a dar el diseño todo lo que es la parte de pensamiento, visualización, nos va a dar las herramientas y la metodología para poder armar nuestros modelados, para poder diseñar. Y por otro lado nos va a dar la escultura, la técnica, la parte de las formas, cómo vamos a poder empezar a dar forma a esta masa, para poder realizar los modelados que querramos. Bueno, les cuento un poco. Lo que vamos a ver en estos cursos a distancia va a ser más que nada todo lo que son prácticas de rostros y expresiones. Vamos a poder entender desde dos ángulos diferentes cómo se modela un rostro de cualquier tipo, ya sea grotesco, caricatura, fantástico o también un modelado de una persona real, una persona totalmente humana. Vamos a poder ver modelados de rostros de niños, de mujeres, de ancianos y todos estos rostros con un poquito de práctica los vamos a poder llevar a la fantasía. Vamos a poder ver cómo agregándole determinados rasgos o sacándole determinados otros a un rostro de un niño o a un rostro de una mujer, la vamos a poder transformar en un hada, en un duende o en cualquier personaje de la fantasía. La fantasía es muy amplia y vamos a ir viendo de a poquito algunos detalles de ella. Lo que vamos a ver también, que es muy importante, es entender cómo vamos a empezar a diseñar estos rostros. Y lo primero que yo les propongo es empezar a imaginar. Empecemos a imaginar a esta persona, a la persona a la cual le vamos a hacer el rostro, le vamos a modelar el rostro. ¿Cómo lo empezamos a imaginar? Tenemos que empezar a pensar, esta persona, ¿en qué momento nosotros como fotógrafos vamos a sacarle la fotografía? ¿En qué momento nosotros íbamos caminando por la calle y de pronto, clic, le sacamos una fotografía instantánea y la congelamos en ese momento? Ese momento es muy particular y ese momento tiene que ser un momento que a nosotros como espectadores de esa pieza, como observadores de esa pieza, nos pueda contar absolutamente todo lo que el artista quiso decirnos. ¿Cómo logramos eso? Hay determinadas cosas, determinados detalles que nosotros vamos a ir pensando que le van a dar veracidad a la pieza, que le van a dar también un diálogo con el observador. Por ejemplo, si esta persona se estaba por caer en el momento en que nosotros le sacamos la fotografía, no es lo mismo que si esta persona estaba meditando en ese momento. Puede ser, ¿por qué no también, que la persona en el momento en que nosotros hicimos el clic estaba conversando con otra y la boca estaba semiabierta tratando de decir alguna oración? Este mundo del diseño de personajes tiene este tipo de técnicas y otras más que vamos a ir viendo. Lo importante es entender que es un todo, que cada parte, tanto sea aprender a modelar bien como aprender a diseñar bien y a visualizar nuestras piezas, son partes muy importantes de este todo. Volviendo a la fotografía, una vez que nosotros pudimos captar esa fotografía y en nuestra cabeza nos imaginamos cómo puede ser esto, digamos, nos vamos a imaginar por un lado la posición, aunque no la vayamos a modelar, la posición del cuerpo es muy importante. Nos vamos a imaginar por otro lado cómo estaba la boca, abierta, entreabierta, asustada, tranquila, los ojos, la nariz. Aunque ustedes por ahí no lo crean, también la nariz cambia. Los orificios de la nariz se abren o se cierran dependiendo de determinadas expresiones. También tenemos que tener en cuenta las orejas y por último y muy importante la posición del cuello. La posición del cuello es casi parecida, para poner una comparación, con la articulación de la muñeca. Es como lo que complementa de alguna manera el modelado. No es lo mismo que nosotros giremos el cuello hacia la derecha o hacia la izquierda y podamos empezar a crear otro tipo de expresiones. Entonces vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a mirar bien de cerca cómo son las expresiones del arco superciliar, las expresiones de la boca, caída o sonriente. Vamos a empezar a ver qué pasa, cómo nuestros músculos empiezan a subir y a bajar. Vamos a leer el rostro. Esta parte lleva un poquito de práctica, pero ¿saben cuál es la práctica más importante? La de observar. Van a poder
observar y van a empezar a observar de diferente manera a las personas que se cruzan por su camino. Van a empezar a leer esas expresiones y a poder introducirlas dentro de su mente y a guardarlas. El siguiente paso, importante también, es el paso en el cual nosotros vamos a empezar a ser periodistas. El periodista pregunta. El periodista va a preguntarle a este rostro que vamos a modelar, va a preguntarle de qué raza es, si es africano, si es europeo, si es indio. Le va a empezar a preguntar todas esas cosas y como buen periodista va a empezar a sumar información y va a empezar a saber, por ejemplo, que la raza africana tiene una nariz mucho más achatada que la raza europea, que depende de qué parte de Europa las narices son diferentes, las bocas también, y las miradas también son diferentes, igual que el formato de los ojos en India. Esta información va a tener que ir sumando a ustedes y les va a dar una cantidad de herramientas cuando empiecen a modelar que ni se imaginan. Otra cosa muy importante es empezar a pensar en el tipo de vida que vivió, en la edad que tiene. Y así podemos hacernos muchísimas preguntas. ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su hobby? Y todas estas preguntas se van a terminar de completar con la fotografía que hablamos al inicio. Cuando nosotros tengamos a la persona que nosotros querramos, sea fantástica, todo lo que abarca el mundo fantástico, hadas, duendes, gnomos, personajes totalmente diferentes, que salgan de su mente, y todas las personas reales, una anciana yendo a hacer las compras por la mañana, un niño, una mujer, un señor leyendo el diario, esos personajes cotidianos que nos encontramos día a día. La idea va a ser emprender este viaje juntos. Vamos a ver un poquito todo lo que es la parte del diseño y también vamos a ver la parte más jugosa de este asunto, que va a ser el tema del modelado. Vamos a ver cómo un rostro se modifica y cambia a medida que lo vamos tocando con nuestras manos y vamos modificando cada una de sus expresiones. Vamos a aprender a hacer detalles, los diferentes tipos de arrugas y vamos también a aprender cómo se realizan cada uno de los modelados de la anatomía. Las orejas, los ojos, la boca, la nariz y todo lo que vaya surgiendo a medida que modelemos. En esta clase, en esta práctica, vamos a ver rostros femeninos. Vamos a ver cómo se modela un rostro femenino, cómo se distingue de un rostro masculino, cómo en un rostro femenino van a predominar las curvas, mientras que en un masculino las rectas. Estos conceptos básicos, simples, pero a la vez muy valiosos, nos van a dar las herramientas para que cada vez que vayamos a modelar una parte de nuestro rostro, podamos empezar a hacerlo de manera correcta. Vamos a modelar también cada una de las partes de un rostro femenino. Vamos a aprender a ver cómo se modela un cuello de una mujer, cómo se modelan los labios, de qué manera los ojos, las miradas. Y en este caso vamos a hacer un rostro femenino que vamos a llevarlo de a poquito al exótico. ¿Qué es el exótico? El exótico son esos rostros mezclas de hindúes, con un poquito por ahí de algo étnico, de algo de raza de indios, pero de otras razas de indios. Es muy importante que investiguen, que vayan empezando a mirar. Acuérdense que para modelar cualquier cosa que hagan, ya sea de cualquier índole, ustedes tienen que nutrirse primero, a partir de la observación o de la investigación, a través del medio que ustedes quieran. Así que seguíamos hablando un poco de los rostros femeninos, habíamos dicho que la mujer predomina las curvas, entonces siempre que modelemos todo va a ser redondeado, la nariz, el formato de las narinas, cada parte va a ser redondeada. Así que con este dato que vamos a empezar a modelar, nos vamos a la mesa y empecemos a trabajar. Vamos a empezar a ver cómo se modela un rostro femenino.